El llamado del predicador. Ese es el tema que estamos tocando y conversando en esta noche. El llamado del predicador. Es un llamado importante, pero el centro del llamado del predicador no es predicar, sino llenarnos de la palabra del Señor. La palabra del Señor es extraordinaria, poderosa, maravillosa. La palabra del Señor es lo más infinito y poderoso que hay en este mundo. Y si los médicos, los ingenieros y cuanto profesional existe en este mundo se preparan constantemente, se pasan nutriendo constantemente de sus propios estudios para tener una mejor profesión, ¿cuánto más nosotros que tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje de la eternidad de Cristo, de la salvación, de un Dios que es todopoderoso, de un Dios que es extraordinario, el Dios salvador del mundo, que no hay nadie como Él, que es mayor que la medicina, que la ingeniería y cualquier otra cosa? ¿Cómo nosotros no nos vamos a preparar constantemente en el conocimiento de la palabra de Dios? Hay una necesidad en nuestros corazones de llenarnos constantemente del mensaje de salvación para poder llevar con claridad y con la menor cantidad de errores posible la palabra de Dios. Algo que tenemos que tener claro es que nunca ningún hombre en esta tierra, por más título que contenga, por más estudios, por más teólogo, por más máster en teología, doctor, lo que usted quiera ponerle, ningún hombre sobre esta tierra puede decir que conoce completamente la palabra de Dios porque ella es infinita, extremadamente poderosa, que no podemos comprender en nuestro entendimiento el completo poder y la completa verdad que hay en ella, porque aún el Espíritu mismo la va revelando incluso según los tiempos en los que nosotros vamos habitando, en los que vamos viviendo. Así que es importante, amado y amada que está en sintonía de tu canal Revive en Cristo TV, es importante que nosotros reconozcamos la necesidad de formarnos constantemente en la palabra del Señor, porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Somos vasos de barro, somos recipientes para albergar la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu viene, ya lo voy a explicar un poco más adelante, cuando el Espíritu viene sobre usted y sobre mí, Él va a encontrar en nosotros materia prima para Él trabajar con poder, autoridad en la predicación. Entonces, el llamado a predicador, para puntualizar en este caso y quedar claros y avanzar, el llamado del predicador no es predicar, aunque suene irónico. El llamado del predicador es llenarse de la palabra de Dios, es estar constantemente en la palabra del Señor. Los apóstoles, cuando fueron a nombrar diáconos, allá en el libro de los Hechos, capítulo 7, no lo preciso, en ese momento los diáconos fueron nombrados porque los apóstoles, los encargados de la predicación, dijeron: no podemos encargarnos de otras cosas, nosotros necesitamos persistir, insistir, estar constantemente en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios. Necesitamos nutrirnos más del estudio de la escritura y de la oración. Si los mismos apóstoles tenían esa necesidad, vamos a ser honestos, ¿cuánta más necesidad tenemos usted y yo de prepararnos y de esforzarnos en conocer las escrituras para poder hablar de ellas? Son las escrituras las que me revela a Dios. Son las escrituras las que me revelan a Cristo. Son las escrituras las que me revelan al Espíritu Santo. No hay forma que yo pueda conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que no sea por medio de la Escritura. Si yo voy a servir al Padre, yo necesito conocerle y por consiguiente yo necesito introducirme cada día en la enseñanza de la Escritura. Necesito tener un corazón susceptible, sediento y hambriento constantemente del estudio de la palabra del Señor. Algo de lo que tenemos que cuidarnos en el tiempo en el que estamos viviendo
es acerca del aceleramiento, y en uno de los programas lo mencioné, la forma en que el mundo va acelerado, el llenar la iglesia de actividades, el llenarnos de asuntos administrativos, los predicadores, los pastores, porque eso nos resta tiempo para la palabra del Señor. Eso nos quita tiempo para la palabra del Señor. No podemos llegar a un altar cansados, no podemos llegar a un altar agobiados, no podemos llegar a tomar la Biblia en carreras para ver qué predico. No puedo. No es un discurso lo que yo voy a dar. Está en juego en mis palabras la salvación del mundo, el crecimiento, la santidad del mundo delante de Dios, de la iglesia delante de Dios. Está en juego, está en mí. Dios me ha puesto como responsable de su palabra para administrar su escritura, que es en la que vamos a encontrar la verdad de Cristo para que el mundo y la iglesia conozca a Cristo y puedan ser salvos. No podemos tomar la escritura a la ligera. No podemos. El sacrificio de Cristo no fue simple. Los 66 libros que conforman la escritura no son libros simples, son libros espirituales, se deben de entender, se deben de discernir en el espíritu, se deben de estudiar en el espíritu, se necesita al espíritu, comunión en el espíritu para estudiar la palabra de Dios, y no podemos correr con ella como quien quiere salir del paso para llevar un mensaje que suene bonito, que sea atractivo, que alegre a la iglesia, pero que al final, como mi corazón estaba vacío, el mensaje fue vacío y no provocó transformación, y menos provocó transformación, y no provocó, perdón, salvación. Es la responsabilidad que tenemos. De ahí que tenemos que comprender cuál es el centro del evangelio. El centro del evangelio, el centro de los 66 libros de la Biblia es Dios tratando por medio de Cristo de volver al hombre a su presencia por medio de la gracia y la misericordia que el Padre ha tenido. Un Dios justo sacrificando a su Hijo justo para salvar a nosotros que somos injustos. Un Dios todopoderoso enviando a morir al Hijo que no tuvo pecado para que seamos salvados los pecadores. Aquel que habla de que va a venir en las nubes a llevar a su iglesia. Estas son cosas que no son racionales y no son simples de entender. Por eso tenemos que comprender la escritura para poder transmitir el mensaje que en ella hay y darle a conocer a las personas con claridad y sabiduría lo que Dios nos quiere dar a conocer. Dios no es simple. Dios es infinito, extraordinario, sobrenatural. Y la palabra del Señor es así, porque cielo y la tierra han de pasar, pero su palabra va a permanecer. En ella están contenidas las verdades eternas de lo que ha acontecido y de lo que acontecerá en el futuro. En ellas están contenidas las profecías cumplidas, las que están por cumplirse, los secretos de la salvación, los secretos para tener paz en medio de las dificultades. Los secretos más extraordinarios del mundo están en la palabra del Señor. Los arqueólogos duran décadas estudiando tan siquiera una tumba donde encontraron restos momificados de algún egipcio, algún faraón o cualquier otro. Y nosotros tomamos la escritura que nos habla de la tumba que quedó vacía, que es Cristo quien la dejó vacía, y pretendemos saberlo en 2 horas, en un seminario, en un curso. No, hermanos, no pastores, no predicadores. No podemos hablar de lo que no entendemos y de lo que no conocemos a profundidad. De ahí que necesitamos esforzarnos cada día por escudriñar y conocer la palabra del Señor. Quiero profundizar más. Necesitamos comprender las escrituras para poder enseñarlas y para formar discípulos. Jesús en Mateo 28:19 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jesús no dijo, vayan y hagan un despilfarro de mi palabra. Vayan, prediquen, agarren hombres y mujeres que crean, fórmenlos, instruyanlos para que ellos puedan instruir a otros también. La palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia,
a fin de que el varón de Dios sea perfecto, según dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. La palabra del Señor cambia vidas. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Necesito entender la palabra del Señor para que se renueve mi forma de pensar y me renueve yo como nueva criatura en Cristo. Si yo no conozco la palabra del Señor, los 66 libros que en ella están, la sabiduría, la revelación que en ella está, yo no puedo enseñar a otros ni formar discípulos, porque ¿qué voy a enseñar? La palabra del Señor no se basa en lo que siento, porque ella dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No puedo hablar según lo que yo creo, porque la palabra del Señor me enseña que mis pensamientos son muchas veces pensamientos que me llevan a caminos de muerte. Entonces, necesito dejar de pensar, dejar de sentir y comenzar a estudiar y predicar la verdad de Cristo y no la motivación, para que haya convicción. La convicción traiga deseo de conocer al Señor y cuanto más conocemos al Señor trae transformación a la vida del hombre y la transformación por la gracia de Cristo nos acerca a la santidad que nos permite encontrarnos un día con el Señor. Así que necesitamos prepararnos. Quiero entrar un poquito más. Vamos a poner un ejemplo del apóstol Pedro en aquella gran y extraordinaria celebración de Pentecostés que marcó extraordinariamente la bienvenida del Espíritu Santo a los corazones de cada hombre y cada mujer que ha decidido creer y vivir para el Señor Jesús. Aquella noche o aquella tarde donde estaban los discípulos 120 en un aposento alto, orando unánime juntos y de repente un viento recio sopla y llena todo aquel lugar donde estaban, lenguas como de fuego se posan sobre cada uno de ellos, todos son llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo en los discípulos que estaban en ese aposento alto? Llevarlos a hablar las maravillas del Señor. Hablaron lenguas, pero ¿qué hablaban en lenguas? Las maravillas del Señor, la Escritura, la palabra de Dios. Hablaban en lenguas la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde viene eso? Pedro, al ver este evento extraordinario, las multitudes que estaban en esa fiesta allá se acercan en Jerusalén y dicen, ¿qué pasa? Algunos decían, están borrachos, no entendían qué era lo que estaba aconteciendo. Y en ese momento, Pedro, en medio de los 120, se levanta y comienza a predicar. Pero algo de lo que me llama la atención de Pedro es que muchas veces he escuchado a cristianos, a predicadores y a gente que lleva camino en el Señor decir que Pedro y los apóstoles tuvieron 3 años de formación. Y permítame decirle con toda humildad de mi corazón que esto es erróneo. Pedro y los apóstoles, para llegar ese día a predicar allí y después salir a las naciones, como en Hechos capítulo 1, verso 8 se nos dice, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y en todas las naciones. Antes de eso, Pedro y los apóstoles no pasaron 3 años solamente a la par de Jesús. Pedro era judío, se lo voy a poner en el contexto. Pedro era judío, criado, formado en una familia judía. Por la conducta y la tradición, por la ley judía, los niños al llegar a la edad de 12 años ya tenían conocimiento de la Torá. Prácticamente ellos sabían casi que de memoria los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Conocían esos 5 libros casi que de memoria. La responsabilidad del papá de llegar a casa cada sábado y llevar a compartirle a sus hijos lo que habían aprendido en la sinagoga cada noche, cada semana. Cuando Pedro cumple 12 años, Pedro comienza a ir a la sinagoga juntamente con su papá. Esto no lo dice la escritura, pero es la tradición judía, es lo que nos enseñan. Pedro era judío, Pedro vivió esto. Pedro fue a la sinagoga cada sábado. Cuando Pedro se casa, recuerde que Pedro era casado, si no Jesús no hubiera sanado a la suegra de nadie, sanó a la suegra de Pedro, Pedro era casado, y también los hechos nos muestran que Pedro era casado, el libro de los hechos, pero no quiero entrar en ese punto.
Lo que quiero decir que Pedro, una vez que se casa, él tiene la responsabilidad de cada sábado ir a la sinagoga y él como cabeza de su familia llegar a su casa a instruir en la palabra del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pedro desde su niñez, al igual que Pablo le dice a Timoteo, desde tu niñez has escuchado, aprendido las escrituras. Cuando Pedro se encuentra con Jesús, lo que pasa es que Jesús trae a Pedro la iluminación para que él entienda todo lo que él había aprendido durante toda una vida de formación en la escritura. Eso es lo que Jesús hizo en Pedro. Y cuando el Espíritu Santo llena a Pedro, Pedro tiene el valor, la sabiduría, el entendimiento para que todo aquello de lo que él se había llenado desde su niñez pudiera salir por su boca. De ahí que le voy a ejemplificar y voy a confirmar estas palabras. Que cuando Pedro habla el día de Pentecostés, Pedro no dice, Jesús dijo, Jesús dijo. Pedro comienza a hablar del Antiguo Testamento. Pedro habla, por ejemplo, acá lo tengo en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 15. Como todos decían que ellos estaban ebrios, Pedro se levanta y dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, eran las 9 de la mañana. No estamos ebrios, dice Pedro. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y Pedro comienza a hablar lo que Joel capítulo 2, verso 28 en adelante dice. ¿Dónde está el libro de Joel? Joel es uno de los 12 profetas menores que está en el Antiguo Testamento. Cuando Pedro habla esto, por el Espíritu que lo llenó, Pedro habla lo que él había aprendido en toda su vida de la Escritura en el Antiguo Testamento, pero ahora con una iluminación, con una sabiduría, una revelación de parte de Dios, que Pedro ahí podría haber dicho, mira, ahora lo que aprendí hace tanto tiempo en la Escritura, hoy tiene sentido, hoy lo entiendo. Lo que había aprendido por su estudio de la Escritura, ahora, por el poder del Espíritu Santo, tenía sentido. Yo espero que usted me esté entendiendo. El Espíritu Santo, ¿qué usó? El conocimiento de la Escritura que Pedro tenía. Por eso Pedro pudo citar al profeta Joel. Cuando yo voy al libro de Romanos, yo me encuentro a Pablo hablándole a los judíos que están en Roma, en la carta a los romanos. ¿Y qué es lo que Pablo usa durante toda la carta a los romanos? El Antiguo Testamento. ¿Quién era Pablo? Pablo también era judío y Pablo también había sido todavía más formado que Pedro, porque Pablo se había formado en la escuela de Gamaliel, uno de los mejores maestros en la ley, en el Antiguo Testamento. Hablemoslo así, uno de los mejores institutos bíblicos de la época, y Pablo tenía quizás uno de los grados más altos en teología de la época. Y Pablo presenta a Cristo lleno del Espíritu Santo por el conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento, por el estudio que él ya había tenido durante toda su vida. ¿Me está entendiendo, mi amado, mi amada, que está compartiendo esta noche? Muchas veces pretendemos que a los 6 meses al año de estar nosotros congregándonos, podemos predicar las grandes verdades de Dios, cuando en realidad, aún con 10, 15, 20, 50 años de ministerio, quizás con toda una vida de ser cristiano, no hemos logrado llegar a comprender verdaderamente la Escritura. Por eso usted y yo, predicador, predicadora que está en sintonía de su canal Revive en Cristo TV, nosotros necesitamos con toda nuestra fuerza hacer conciencia y ser conscientes de la necesidad de la Escritura. El predicador, la predicadora debe, y escuche esa palabra y la digo con autoridad y con humildad también y con mucho respeto, el predicador, la predicadora debe vivir estudiando la palabra del Señor para que su vida de estudio de la palabra, aunada al poder del Espíritu Santo, pueda hacer un boom
por decirlo de alguna forma, en el púlpito, en el altar, en la esquina, en el barrio, donde sea que Dios te vaya a usar. Tú necesitas y Dios necesita que su corazón y mi corazón esté lleno por completo de la palabra de Dios para el poder, oiga lo que estoy diciendo, para Dios poder por medio de su espíritu manifestar una palabra poderosa por medio de tu boca. El conocer la escritura nos permite distinguir incluso cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Aun cuando un mensaje es de Dios y cuando no es de Dios. Es el conocimiento de la escritura que me va a poder permitir a mí conocer cuando una profecía es de Dios y cuando una profecía no es de Dios. Cuando un hombre es de Dios y cuando un hombre no es de Dios. Es por medio de la escritura y del Espíritu Santo que nosotros podemos comprender realmente lo espiritual y cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12:2 lo dice. Se lo mencioné hace unos minutos. Debemos de renovar el espíritu de nuestro entendimiento, cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cómo lo hacemos? Con la escritura que viene y nos enseña una nueva forma de vivir. Cambiamos el espíritu de nuestro entendimiento para que comprobemos, pongamos a prueba y demostremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por medio de la escritura, por medio de la palabra de Dios. Es así como usted y yo vamos a poder entender esto. Así que desmiento con todo respeto a los que creen algo diferente, de que Pedro solo haya tenido 3 años de formación. Muchos dicen, es que Pedro tuvo y los discípulos tuvieron un instituto de 3 años. No es cierto. Toda su vida, esos discípulos, esos apóstoles judíos, habían estado formándose en el conocimiento de la escritura. Toda la vida. Ellos conocían la escritura. Sabían que había un Mesías prometido. Sabían todo lo que pasó desde Adán y Eva hasta el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Lo sabían todo. Conocían la escritura. Nada más que no tenían al Espíritu para comprender. Y cuando Jesús vino, Jesús lo que hizo fue manifestarles la escritura y el Espíritu les afirmó y les trajo luz a la escritura para que ellos pudieran predicar de ella con poder y con autoridad. Tanto que Pedro asombraba a la gente. Los asombraba cuando él hablaba. Por eso el Espíritu lo podía usar con poder cuando él hablaba. Porque Pedro había conocido la escritura de la misma forma, repito, que Pablo le dijo a Timoteo, la escritura que él había escuchado y aprendido desde la niñez. Timoteo se había preparado desde la niñez con la escritura. Timoteo está como pastor al frente de una iglesia y aún así Pablo le manda cartas de instrucción a Timoteo. Persiste en lo que has aprendido. Y le habla otros consejos más acerca de la escritura a Timoteo. Del cómo pastorear, qué predicar, cómo permanecer en una buena predicación, cuáles cualidades necesitaba tener para predicar. Hermano y hermana, predicador y predicadora que ha estado siguiendo este programa, necesitamos centrarnos y volver al mensaje de la escritura, volver a conocer la escritura una, otra y otra vez. Hoy tenemos, y no estoy diciendo que sea malo, es una bendición que las puertas de los templos se abran, tengan actividades constantemente y que haya vida dentro de las iglesias. Quiero hacer un ejemplo nada más. Quizás pudiera ser que el predicador, el pastor, pase toda la semana sumergido en el estudio de la palabra de Dios, buscando la dirección del Espíritu Santo, y que llegue tan siquiera el domingo a la iglesia, solo un día, pero ha preparado su corazón llenándolo de la escritura, ha buscado la dirección del Espíritu Santo. Estoy seguro que una sola predicación en un solo día puede transformar más vidas, impactar más corazones que 7 días llenos de actividades en una iglesia. Insisto,
No estoy diciendo que sea equivocado tener actividades dentro de nuestras iglesias. Es una bendición que haya vida. Lo que quiero decir es que no podemos cambiar las actividades por la palabra de Dios. No podemos cambiar los nombres, títulos ministeriales que hoy hay por la palabra de Dios. Nunca podemos suplantar la palabra de Dios en nuestra vida. No hay forma. No hay otra manera que alguien predique efectivamente. Si yo tuviera que hacer un libro y pudiera poner el título, La predicación efectiva, yo pondría una simple oración. Para predicar efectivamente, debes de estudiar, conocer y entender la palabra de Dios. Yo no tengo tips ni pasos para una predicación efectiva. Yo tengo un consejo para una predicación efectiva y es estudia con conciencia, con temor, con diligencia la palabra de Dios. Predicador y predicadora que amo con todo mi corazón y está en sintonía de Revive en Cristo TV y este programa Formando una Generación. Te pido encarecidamente, no cambies la palabra de Dios por actividades, no cambies la palabra de Dios por un talento humano, no cambies la palabra de Dios por un mensaje eufórico y motivacional, no cambies la palabra de Dios por nada que no sea la palabra de Dios. No hay otra cosa más que se nos haya encomendado a los predicadores que transmitir el mensaje vivo que tenemos en este sagrado libro de 66 escrituras inspiradas por el mismo Dios a hombres que se sacrificaron, se santificaron, se consagraron y vivieron por la palabra. Es tiempo, amada iglesia, amado predicador y amada predicadora, que volvamos a introducirnos más a la escritura. No hay nada que Dios condene más en la escritura que el apartarse de la palabra de Dios. Siempre dijo en el Antiguo Testamento, si guardas estos mandamientos, si guardas estos estatutos, y después de esa expresión, si guardas mis mandamientos o si guardas mis estatutos, venían siempre bendiciones declaradas sobre el pueblo. ¿Cómo guardar los estatutos, los mandamientos, la palabra de Dios si no la conozco? Si no la doy a conocer, ¿cómo el pueblo que Dios ha puesto a mi cargo va a poder ser bendecido si no sabe la palabra? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocer la palabra de Dios. Y eso trajo destrucción. No obviemos que el conocimiento de la palabra de Dios y el formar discípulos traerá bendición a nuestra iglesia. Aún el formar discípulos podría ser el secreto del crecimiento de una iglesia. Por eso Jesús dijo, formen discípulos. No rieguen la palabra, formen discípulos. Y el discípulo va a formar otro discípulo y el otro discípulo formará otro discípulo y así crecerá la iglesia, no solo en número, sino en santidad, en compromiso. Porque hoy tenemos tantas iglesias llenas de rebeldía, llenas de cuanta cosa puede haber, llenas de distorsión, de división, porque no conocen la palabra de Dios, no son temerosos de la palabra de Dios. Necesitamos retomar este principio y volver fundamentalmente a conocer la palabra de Dios. Un predicador no necesita, es importante, no me malentienda, usted necesita ir a un instituto bíblico y aprende la palabra de Dios, necesita unirse a los grupos de formación de su iglesia. Si usted no es predicador y quiere aprender, únase a los grupos de formación en la iglesia, vaya a los cultos, no se pierda ningún culto, asista a la iglesia constantemente, no sea tibio en eso, sea firme en congregarse constantemente, aprenda la palabra de Dios, pero no es precisamente en un instituto bíblico. Yo necesito una vida dedicada a estudiar la palabra de Dios. No son 5 o 6 años en un instituto, es una vida completa, entregada y dedicada al estudio de la palabra del Señor y luego ser lleno del Espíritu Santo. Estas dos cosas harán de usted y de mí el mejor predicador de la historia, porque predicaremos con conocimiento, con poder y con autoridad. Son 3 principios que le dejo en esta noche. Busque ser consciente de cuánto tiempo usted está dedicando a la palabra. A mí me escriben pastores de diferentes zonas acá en Costa Rica, de diferentes partes del mundo,
eh, hablándome acerca de que quieren ir a predicar a mi iglesia, quieren ir a predicar a otra iglesia, quieren ir a una iglesia, quieren ir a la otra, que si no conozco algún predicador en tal zona del país o que si no conozco en tal país a alguna iglesia donde ellos puedan ir a predicar. Pero yo me pregunto, con ese afán y ese deseo de querer ir a predicar a otras iglesias, ¿cuánto afán y cuánto deseo están ardiendo en sus corazones por estar encerrados solo con la palabra de Dios, estudiándola, aprendiéndola y haciéndola parte de sus vidas? ¿Cuánto? Si usted me invitara a su iglesia, yo quiero ir y ser de bendición. No quiero ser de emoción. Quiero llevar una palabra que realmente esté de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la escritura. Yo necesito formarme. Mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Si no tienes responsabilidad con la palabra de Dios, no eres un predicador. Eres predicador hasta que sientes en tu corazón el peso de la responsabilidad de estudiar, de hablar, de vivir, de enseñar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y eso no se aprende en un año, en 2 años, en 5, 10 años. Se aprende en toda una vida dedicada al Señor. Y aunque desde mi primer día de vida y hasta el último día de mi vida, yo estudié la palabra del Señor, aún al final yo tendría que decir, sigo siendo un ignorante de la eternidad, de lo poderoso, de la deidad y de la grandeza de Dios. Así que necesitamos, con conciencia y con humildad, volver a estudiar las sagradas escrituras por amor al mundo, a la iglesia y al Padre que nos ha encomendado por medio de su Hijo Jesucristo el compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación llenos del Espíritu Santo. Quiero agradecerle en esta noche por acompañarnos y quiero cerrar hoy haciendo una oración. Por ti, predicador, por ti, predicadora que estás ahí en línea, por ti que estás viendo este reprise del programa. Yo quiero hacer una oración por ti y por mí, porque lo necesitamos. Necesitamos la ayuda del Padre para poder con conciencia transmitir el mensaje de la palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti, con toda humildad, yo oro por mí y por los que están, Señor, a través del canal Revive en Cristo TV escuchando este mensaje. Padre, yo en el nombre de Jesús te pido que me ayudes y nos ayudes a apasionarnos cada día más por tu palabra, a amar cada día más tu palabra, a tener cada día mayor hambre de ella, mayor necesidad de ella, Señor, en nuestras vidas, y a poder aprender de ella las verdades eternas que tú has plasmado en la Escritura, para que cuando ellas hagan eco en mi corazón, yo pueda compartirlas a los demás con humildad, pero también con autoridad, sabiendo que me he preparado para hablar del Rey de Reyes y del Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a que en mí y en cada predicador y predicadora que está en sintonía se despierte un deseo por estudiar y conocer más acerca de ti. Esto te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amado y amado. Gracias por acompañarnos en este programa, Formando una Generación. Nuestra intención no es sentirnos superiores ni mejores que usted en ningún momento. El Señor guarde nuestros corazones. Por el contrario, la intención de este programa es que juntos podamos crecer, aprender y ser edificados en la palabra del Señor. Yo, usted, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Yo le bendigo y le agradezco con mi corazón por habernos dedicado su tiempo y haber escuchado, visto este programa que esperamos en el Señor sea de edificación a su vida. Si no le ha dado me gusta a la página de Revive en Cristo TV, hágalo. Aquí va a conocer de los programas que se transmiten con hombres y mujeres que buscan conocer la palabra del Señor y que quieren compartir con ustedes las verdades de Cristo en diferentes temas, en diferentes programas que sé que son de edificación. Así que quédese con su canal Revive en Cristo TV, únase a la gran familia de Revive en Cristo TV y seamos más cada día los que conozcamos la verdad de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Desde Costa Rica, el pastor Andrés Bolaños le envía un abrazo fuerte
Saludos y bendiciones hasta donde nos esté acompañando en esta noche. El Señor le guarde, el Señor le bendiga y el Señor le anime y le llene de su presencia cada día de su vida. Bendiciones y nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite.